Bueno, queremos hacer un doble clic a esta hora junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Andrea, ¿cómo estás tú? Bien también. Bueno, una semana intensa, marcada por esta primera gira de la segunda administración de Donald Trump, que elige Oriente Medio precisamente, quizás que con menos fines políticos y más económicos. Podríamos, ¿no es cierto?, catalogarlo en una primera instancia. ¿Cómo ves entonces tú esta primera aproximación ya in situ en Medio Oriente con la visita a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes? Sí, coincido contigo en que esta gira, que es su primer viaje oficial de esta segunda administración, y que tiene aspectos similares al de la primera administración. El primer gobierno de Trump, el primer viaje al extranjero fue Arabia Saudita, Israel, Italia, Vaticano, en fin. En esta oportunidad eligió las monarquías del Golfo. Eh, Golfo Pérsico para muchos, Golfo Arábigo, como me corrigió alguna vez un diplomático kuwaití. Depende de qué lado del Golfo estés. Claro. Y lo cierto es que efectivamente esto está marcado por cifras. Cifras en donde, como se decía, con Arabia Saudita cierran un acuerdo por 600 mil millones de dólares y además otro por 142 mil millones de dólares en compra de armas, que van desde aviones de combate, sistemas de defensa antiaéreo, drones militares, etcétera. Arabia Saudita tiene una relación muy estrecha con Trump, específicamente Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, pero también es el gobernante de facto, dado que el rey tiene problemas de salud desde hace mucho tiempo. Y ahí cabe destacar, además de estos acuerdos, ¿verdad?, millonarios, el hecho de este encuentro propiciado por el propio Mohammed bin Salman con el nuevo líder de Siria. ¿Ok? Estamos hablando de Ahmed al-Shara, quien es una figura importante de tener en la retina, sobre todo porque Ex yihadista. ex yihadista, ex Al-Qaeda, otros dicen que incluso llegó a tener vínculos con el Estado Islámico, pero hoy incluso se sacó su traje de campaña con el cual entró a Damasco y hoy es un hombre de traje y corbata, muy, muy formal, muy al estilo occidental. Y ahí vemos cambios importantes. No hay que olvidar que Al-Shara hasta diciembre del año pasado tenía una recompensa por parte de Estados Unidos de 10 millones de dólares por su cabeza. Sí. Entonces, y hoy lo vemos dando de la mano al presidente de Estados Unidos que anuncia el levantamiento De de sanciones. sanciones, las sanciones que pesaron durante años sobre el gobierno de Bashar al-Assad. Y en ese aspecto aquí, esto se puede leer desde distintos ángulos, pero sobre todo desde la perspectiva de que esta es una concesión de Trump a Arabia Saudita. Mohammed bin Salman probablemente le ha pedido, por favor, reconoce al gobierno, al nuevo gobierno sirio, porque el nuevo gobierno sirio es sunita, a diferencia de Bashar al-Assad, que era alawita, que era parte de la corriente chiita. Y eso significa que ya Siria no es un aliado de Irán y que por el contrario está dentro de la esfera de influencia de Arabia Saudita. Hay que entender que el Medio Oriente lleva muchos años enfrascado en una especie de mini guerra fría regional en donde los grandes actores son Arabia Saudita, un reino, el gran bastión sunita, e Irán, que es una teocracia, y el gran bastión chiita. Entonces, probablemente Mohammed bin Salman ha querido que este espaldarazo acerque aún más a Siria a la esfera de influencia saudita, lo cual perjudica directamente a Irán. De alguna manera, más allá de los acuerdos millonarios que logra Trump y que uno podría decir va más con esa perspectiva económica que política, también de alguna manera busca instalar una agenda diplomática entre Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países, producto que recordemos que Arabia Saudita también está detrás de este crimen de Khashoggi, ¿no es cierto?, que lo enfrenta Exactamente, con Turquía. Y por lo exactamente. tanto, ahí también habría un nexo. Hay que recordar que la muerte de Khashoggi, que era este periodista saudita que vivía en el exilio, que era columnista de The Washington Post, y que es asesinado en el consulado saudita en Estambul, genera una crisis diplomática de proporciones, sobre todo por las circunstancias. O sea, Khashoggi, hay versiones que dicen que fue Desmembrado. desmembrado, otros dicen que fue disuelto con ácido dentro, pero lo que se ve claramente en las cámaras de seguridad es que a las horas de haber entrado y nunca haber salido,
se retiran una serie de funcionarios con bolsos, entonces lo hace aún más macabro. Y en ese momento Trump, la verdad es que le prestó ropa, como decimos en Chile, porque lejos de condenar abiertamente, porque en el fondo la investigación apuntaba que la orden la había dado Mohammed bin Salman. Trump básicamente le baja el perfil y posteriormente Arabia Saudita entrega a algunos agentes del servicio secreto saudita como una especie de gestión, ¿verdad? Pero no más que eso. Y vemos que hoy el tema aparece absolutamente olvidado, para ellos al menos. Entonces, claro, hay que seguir de cerca el tema de la relación Arabia Saudita-Estados Unidos porque ahí también hay otros vínculos que, por ejemplo, involucran a Israel. País que no visitó. Al que no visitó, porque, por ejemplo, como te mencionaba, en su primer viaje, el primer mandato, incluyó a Arabia Saudita e Israel. En esta oportunidad no va a Israel, lo cual es de algún modo un gesto de las diferencias que está teniendo en este minuto con Netanyahu, que es particularmente importante tomando en cuenta su cercanía histórica y personal con Netanyahu. Trump quiere que la guerra en Gaza termine ahora ya. Y Netanyahu dice que no, porque en el fondo lo que quiere es acabar con lo último que queda, el último remanente de Hamas en Gaza. Por otro lado, antes del atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023, Israel estaba en avanzadas conversaciones con Arabia Saudita para establecer relaciones diplomáticas plenas. Y eso Hamas sabía que estaba ocurriendo y fue uno de los motivos por los cuales cometió ese atroz ataque terrorista. Torpedeó esas conversaciones diplomáticas y hoy Arabia Saudita, encabezada por Mohammed bin Salman, no puede pensar en retomar esas negociaciones con Israel mientras Israel mantenga sus operaciones militares en Gaza. Porque evidentemente él y los sauditas están absolutamente alineados con el tema palestino. Entonces ahí hay una estructura importante que de algún modo está presente a través de su ausencia. Claro. ¿Te fijas? Si vamos a otro punto, como es el tema de Qatar. Claro, que es el mediador. Además, en el conflicto, el conflicto de Rusia-Ucrania, lo que está pasando en Gaza. Claro, y sobre todo Hamas e Israel. No hay que olvidar que en Qatar vivían, como en el fondo Hamas es una organización que tiene un brazo militar y un brazo político. Durante mucho tiempo la cúpula política estuvo en Doha, en Qatar. Y Qatar también ha financiado históricamente a través de millones de dólares toda la gestión y digamos el funcionamiento de Gaza. Y Qatar, claro, llega a una serie de acuerdos por prácticamente 96 mil millones de dólares para comprar 200 aviones de pasajeros Boeing. Pero además queda en medio de una especie de polémica porque previo a eso le dice a Trump que le van a regalar un Boeing 747. Claro. Para que lo convierta en un nuevo Air Force One. Recordemos que Estados Unidos tiene dos Air Force One, dos 747. Y hay un proceso de modernización que debería estar listo el 2027, por ejemplo, dentro de la administración Trump. Y esto ha generado un revuelo enorme porque en el fondo hay normativas dentro de Estados Unidos que establecen qué tipo de regalos puede recibir el presidente de Estados Unidos, hasta qué montos pueden recibir regalos los funcionarios ven como una especie públicos. De soborno. Claro, y que además le dicen que después podría usarlo en términos personales, después que deje la Casa Blanca. Pero ha sido tremendamente comentado. Y porque además genera una situación particularmente llamativa, y es que si efectivamente Trump recibe este avión y le encarga a los diferentes organismos de Estados Unidos convertirlo en un avión presidencial, tienen que partir por desarmar el avión completo. Porque ese es un avión que ya tiene 13 años y que se lo está entregando otro país. No es un avión nuevo que sale de las bodegas, de los hangares de Boeing. Entonces tienen que desarmarlo entero para ver que no haya micrófonos, que no haya sistemas electrónicos extraños, etcétera, y después o que atenten contra su seguridad. Equiparlo, ¿te fijas? Y eso toma años. Entonces, al mismo tiempo es como una especie de chocolate envenenado, porque como regalo es comprometedor y si finalmente lo acepta va a significar una cantidad de dinero que no sé si Estados Unidos está en condiciones en este momento de invertir en eso. Ahora, a Donald Trump parece no importarle esos argumentos y por otra parte también no solamente se cuestiona la entrega de este avión, sino también la serie de negocios que Trump sigue realizando mientras está en la administración de Estados Unidos con su hijo que también se desplazó hasta Oriente Medio. Exactamente. Uno de los aspectos más criticados de esto es que previo e incluso paralelamente a la gira hemos visto cómo la organización Trump ha cerrado una cantidad enorme de negocios que tienen que ver, por ejemplo, con hoteles
en estos países, campos de golf, etcétera. Entonces, aquí hay un tema de probidad que en cualquier otro gobierno habría sido, Aquí habría sido un escándalo. por supuesto, te fijas, porque, o sea, ¿dónde está el fideicomiso ciego? Pero lo cierto es que eso ha sido muy controvertido y como es propio de Trump, al presidente no parece molestarle ni incomodarle eso. Pero lo cierto es que esta gira ha generado efectivamente importantes inversiones que Trump ha buscado mostrar como una prueba de todo lo que está haciendo él para volver a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, para impulsar más inversiones que de algún modo potencien la economía estadounidense, que supuestamente debería generar empleo, etcétera. Pero claro, Trump es un hombre de luces y sombras y este viaje también los ha tenido. Claro, al parecer, esta segunda administración de Donald Trump tiene en mente el auge económico de Estados Unidos, considerando los millonarios acuerdos conseguidos ahora, pero también en su rol que está teniendo en otros conflictos, como por ejemplo Rusia-Ucrania, en donde hoy retomaron las conversaciones con ambas delegaciones, sin la participación ni de Vladimir Putin, ni tampoco de Volodymyr Zelensky, pero con una participación muy directa de Marco Rubio, pero con este interés, no olvidemos, de Estados Unidos por las tierras especiales, ¿no es cierto? Por estas tierras raras. No, y ese acuerdo ya está cerrado por 550 mil millones de dólares. Ahora, efectivamente Trump está presente en una serie de otros conflictos, como tú bien dices, Ucrania es uno de los más importantes. Trump quiere que la guerra termine luego, pero no está pensando necesariamente en el bienestar de Ucrania. El bienestar de Está pensando en que Estados Unidos deje de gastar millones de dólares en apoyo a Ucrania, que es el país agredido, que es el país que fue invadido por Rusia. Y instando a los países de la OTAN también a invertir más precisamente en tema de gastos en el aporte, claro, de claro, defensa. superar el 2% del PIB, ¿verdad? Algunos hablan del 3, otros incluso llegar del 5, pero yo rescato esa frase que dijo durante la campaña, que en el fondo los que no subieran iba a instar a que Vladimir Putin los invadiera, lo cual demuestra que Trump sigue teniendo algún tipo de vínculo incluso personal con Vladimir Putin y que estas negociaciones están condicionadas en gran medida a lo que no sabemos y que son probablemente los aspectos en que Putin le dijo a Trump que no iba a ceder. Entonces, que Rusia le va a devolver el 20% de territorio que invadió desde el 2022, le va a devolver Crimea, va a indemnizar de algún modo al país por la cantidad de destrucción, muerte. La reconstrucción de Ucrania va a tomar una década y la Unión Europea ya lo sabe porque ya ha comprometido esa decisión. Pero ahí hay interrogantes importantes. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa con Donald Trump y la injerencia que tiene en los conflictos y en la geopolítica mundial. Alberto, muchísimas gracias por esta conversación y este análisis. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, haciendo doble clic aquí en Tele 13 Radio.